La lluvia golpeaba con furia las ventanas del edificio corporativo en Polanco, Ciudad de México. Desde su oficina en el piso 22, Valeria Mendoza observaba cómo las gotas resbalaban por el vidrio, distorsionando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse en el atardecer gris. Era viernes, casi las 6 de la tarde, y la mayoría de los empleados de Innovatec ya había abandonado sus cubículos para dar inicio al fin de semana. Valeria, sin embargo, permanecía allí. A sus 38 años, había construido Innovatec desde cero, transformándola en una de las empresas de tecnología más prometedoras de México. Su éxito había llegado con sacrificios, noches sin dormir, relaciones que no prosperaron y una reputación de ser exigente hasta el límite. Algunos la llamaban visionaria, otros simplemente la temían. El timbre de su teléfono interno interrumpió sus pensamientos. Señora Mendoza, el técnico de mantenimiento ya llegó para revisar el sistema de aire acondicionado de su oficina, anunció Lucía, su asistente, con voz cansada después de una semana intensa. «¡Que pase!», respondió Valeria sin apartar la vista de la pantalla de su computadora, donde revisaba los últimos informes trimestrales. Minutos después, escuchó toques suaves en la puerta. Levantó la mirada y vio a un hombre de aproximadamente 35 años, vestido con un uniforme azul marino de mantenimiento. Llevaba una caja de herramientas metálica en una mano y una pequeña escalera plegable en la otra. Lo que llamó inmediatamente la atención de Valeria fue su expresión, tranquila, concentrada, pero con una calidez en los ojos que contrastaba con el ambiente corporativo frío al que ella estaba acostumbrada. «Buenas tardes, señora. Soy Rafael Contreras. Vengo a revisar el aire acondicionado», dijo con una voz clara y respetuosa, pero sin el nerviosismo que la mayoría de las personas mostraban en su presencia. Valeria asintió brevemente y señaló hacia el sistema de climatización ubicado en la esquina superior de la oficina. «Adelante. Necesito que termine pronto. Tengo una videoconferencia en 30 minutos». Rafael colocó su escalera bajo el equipo y comenzó a trabajar con movimientos seguros y eficientes. Valeria intentó concentrarse en su computadora, pero algo en la manera metódica y cuidadosa con la que Rafael trabajaba capturó su atención. No era común encontrar personas que tomaran su trabajo con tanta dedicación, sin importar cuál fuera. Mientras Rafael ajustaba algunos componentes del sistema, Valeria notó algo peculiar. La caja de herramientas que había dejado en el suelo tenía una calcomanía grande en la tapa. El logo de Innovatec, su empresa, no era el logo actual, sino una versión anterior que habían usado hace casi 5 años, antes de la renovación de marca. Un escalofrío de curiosidad mezclado con sospecha recorrió su columna vertebral. ¿Cómo había llegado ese logo a la caja de herramientas de un técnico de mantenimiento? ¿Acaso él había trabajado antes en su empresa? ¿Por qué no lo recordaba? Valeria se puso de pie, cruzó los brazos y se acercó a donde Rafael trabajaba. «Disculpa», dijo con un tono que mezclaba autoridad y curiosidad. «¿Por qué el logo de mi empresa está en tu caja de herramientas?» Rafael bajó de la escalera lentamente, limpiándose las manos en un trapo que sacó de su bolsillo. Por primera vez, Valeria notó una sombra cruzar su rostro, como si esa pregunta hubiera tocado algo profundo y doloroso. «Es una larga historia, señora Mendoza», respondió Rafael después de un silencio que pareció eterno. «Tengo tiempo», replicó Valeria, sorprendiéndose a sí misma por su propia curiosidad. Normalmente, no se involucraba en las vidas personales de quienes trabajaban en el edificio. Rafael respiró profundo y miró directamente a los ojos de Valeria. Había algo en esa mirada que la desarmó, vulnerabilidad, pero también una fuerza inquebrantable. «Esa caja de herramientas perteneció a mi esposa, Mariana. Ella trabajó aquí hace 5 años, en el departamento de ingeniería.
Era una de las mejores en su campo. Valeria sintió cómo su pulso se aceleraba. Recordaba vagamente ese nombre. Mariana Contreras había sido una ingeniera brillante, una de esas empleadas que destacaban no solo por su talento técnico, sino por su capacidad de trabajar en equipo y motivar a otros. ¿Trabajó? ¿Ya no está en la empresa?, preguntó Valeria, aunque algo en el tono de Rafael ya le había dado la respuesta. Mariana falleció hace 3 años, dijo Rafael con voz firme, aunque sus ojos se humedecieron ligeramente. Cáncer. Fue muy rápido. En 6 meses pasamos de un diagnóstico a despedirnos. El aire en la oficina pareció volverse más denso. Valeria sintió un nudo en la garganta, una sensación poco familiar para ella. Durante años había construido muros emocionales para protegerse, para enfocarse en los negocios sin distracciones. Pero algo en la historia de Rafael atravesó esas defensas. «Lo siento mucho», murmuró Valeria, y por primera vez en mucho tiempo, esas palabras salieron con genuina empatía. Rafael asintió en agradecimiento y continuó su relato. Mariana amaba trabajar aquí. Siempre hablaba de lo orgullosa que estaba de contribuir a los proyectos de Innovatec. Cuando enfermó, tuvo que dejar el trabajo, pero nunca dejó de hablar de este lugar. Esta caja de herramientas era suya. La usaba para sus proyectos personales en casa. Después de su muerte, decidí conservarla. Es una de las pocas cosas que me quedan de ella, además de nuestro hijo. ¿Tienes un hijo?, preguntó Valeria, sintiendo cómo la historia se volvía cada vez más conmovedora. Sí, Mateo. Tiene 7 años. Después de que Mariana murió, tuve que reorganizar toda mi vida. Yo trabajaba en una empresa de consultoría, pero los horarios eran imposibles para cuidar a un niño solo. Así que cambié de carrera. Ahora trabajo como técnico de mantenimiento. Los horarios son más flexibles. Puedo estar con Mateo cuando me necesita. Valeria escuchaba en silencio, procesando cada palabra. La imagen del hombre frente a ella se transformó completamente. Ya no era solo un técnico que había venido a reparar un aire acondicionado. Era un padre que había sacrificado su carrera profesional por su hijo, que cargaba con el peso del duelo mientras construía una nueva vida desde las cenizas de la tragedia. ¿Y cómo has manejado todo esto?, preguntó Valeria, consciente de que estaba cruzando límites que normalmente no cruzaba con extraños. Rafael sonrió con tristeza, pero también con una fortaleza que Valeria encontró admirable. No ha sido fácil. Los primeros meses fueron los más difíciles. Mateo era tan pequeño que apenas entendía qué significaba que su mamá no volvería. Yo tenía que ser fuerte por él durante el día, y por las noches, cuando finalmente se dormía, me permitía llorar. Pero con el tiempo, encontramos nuestro ritmo. Aprendí a cocinar sus comidas favoritas, a peinarle el cabello como lo hacía Mariana, a ayudarle con la tarea. Y Mateo me enseñó que incluso en medio del dolor más profundo hay espacio para la alegría. La voz de Rafael se quebraba ligeramente al hablar de su hijo, pero había un orgullo evidente en cada palabra. Valeria sintió algo removerse en su interior, algo que había mantenido dormido durante años, la conciencia de que tal vez había estado tan enfocada en construir un imperio que había olvidado construir una vida. ¿Y tu familia? ¿Te han ayudado?, continuó preguntando Valeria, completamente absorta en la conversación. Mi madre ha sido un pilar fundamental. Ella cuida a Mateo cuando tengo turnos que se extienden, pero incluso con su ayuda hay días en los que siento que no es suficiente. Mateo necesita cosas que yo no puedo darle. Clases de natación, libros nuevos, una computadora para sus tareas escolares. Trabajo todo lo que puedo, pero como padre soltero con un salario modesto, a veces las cuentas simplemente no cuadran. Valeria permaneció en silencio, observando a Rafael, mientras él volvía a subir a la escalera para terminar su trabajo. El fin de semana pasó lentamente para Valeria. Por primera vez en años,
Su mente no estaba completamente ocupada con estrategias empresariales, reuniones con inversionistas o lanzamientos de productos. En cambio, se encontraba pensando constantemente en Rafael y su hijo Mateo. La imagen de un padre luchando solo, sacrificando su carrera y sus aspiraciones personales por el bienestar de su hijo, había dejado una impresión profunda en ella. El lunes por la mañana, Valeria llegó a su oficina más temprano que de costumbre. La ciudad aún despertaba cuando su auto ingresó al estacionamiento del edificio. Antes de sumergirse en su agenda del día, tomó una decisión que la sorprendió a ella misma. Llamó al Departamento de Recursos Humanos. «Buenos días, Marcela. Necesito que investigues algo para mí», dijo Valeria a la directora de Recursos Humanos. «Busca los registros de una exempleada llamada Mariana Contreras. Trabajó en ingeniería hace aproximadamente 5 años. Quiero saber todo sobre su desempeño, sus proyectos y las circunstancias de su salida». «Por supuesto, señora Mendoza. Le envío la información en unas horas», respondió Marcela, acostumbrada a las solicitudes directas de su jefa. Mientras esperaba, Valeria intentó concentrarse en sus tareas habituales, pero su mente divagaba. Se preguntaba cómo sería la vida de Mateo, ese niño de 7 años que había perdido a su madre tan joven. Se preguntaba qué sueños tendría Rafael antes de que la vida lo obligara a redefinir sus prioridades. A media mañana, el correo electrónico de Marcela llegó con la información solicitada. Valeria abrió el archivo adjunto y comenzó a leer. Mariana Contreras había sido efectivamente una ingeniera excepcional. Sus evaluaciones de desempeño eran impecables. Había liderado 3 proyectos importantes y sus colegas la describían como alguien brillante, dedicada y con una capacidad única para resolver problemas complejos. Había solicitado una licencia médica indefinida hace 5 años y poco después la empresa había recibido la notificación de su fallecimiento. Algo en el reporte llamó la atención de Valeria. Entre los documentos estaba una carta que Mariana había escrito a Recursos Humanos poco antes de tomar su licencia médica. En ella expresaba su gratitud hacia Innovatec y su esperanza de que, si algo le sucediera, la empresa considerara apoyar a su familia de alguna manera. Era una petición humilde, sin exigencias, solo el deseo de una madre y esposa que enfrentaba su mortalidad. Valeria cerró los ojos y respiró profundamente. Esa carta la conmovió de una manera que no esperaba. Durante años había visto a sus empleados como recursos, como piezas de un engranaje más grande. Pero Mariana había sido una persona con sueños, miedos y una familia que ahora luchaba sin ella. Esa tarde, Valeria hizo algo inusual. Canceló sus reuniones de la tarde y salió de la oficina. Condujo por las concurridas calles de la Ciudad de México con un destino en mente. Después de algunas llamadas y consultas, había conseguido la dirección de Rafael. La colonia donde vivía Rafael estaba al sur de la ciudad, lejos del glamour de Polanco. Las calles eran más estrechas, los edificios más antiguos, y el ambiente reflejaba la realidad de miles de familias mexicanas que trabajaban duro para salir adelante. Valeria estacionó su auto frente a un pequeño edificio de departamentos de 3 pisos. La pintura de la fachada estaba desgastada, pero había macetas con flores en algunos balcones, un intento de los residentes por mantener algo de belleza en medio de la modestia. Valeria subió las escaleras hasta el 2.º piso y tocó la puerta del departamento 205. Después de unos momentos, la puerta se abrió y Rafael apareció con expresión sorprendida. «Señora Mendoza, ¿qué hace aquí?», preguntó claramente desconcertado. «Lamento aparecer sin avisar, Rafael». «¿Podemos hablar?», dijo Valeria mostrando una vulnerabilidad poco característica en ella. Rafael dudó por un momento, pero finalmente asintió y abrió la puerta completamente. «Pase, por favor. Disculpe el desorden, no esperaba visitas».
El departamento era pequeño, pero impecablemente limpio. La sala estaba decorada con sencillez. Un sofá de tela café, una televisión modesta y paredes adornadas con fotografías familiares. Valeria notó inmediatamente una foto grande en la pared principal. Rafael, una mujer hermosa de sonrisa radiante que debía ser Mariana, y un niño pequeño que reía en los brazos de su madre. «Esa es Mariana», dijo Rafael, siguiendo la mirada de Valeria. Esa foto fue tomada 2 meses antes del diagnóstico. Fue nuestro último viaje familiar a Oaxaca. Era muy hermosa, comentó Valeria con sinceridad. Y se nota que eran felices. Lo éramos, respondió Rafael con una sonrisa nostálgica. Pero dígame, señora Mendoza, ¿a qué debo su visita? Valeria tomó asiento cuando Rafael le ofreció el sofá. Durante un momento buscó las palabras adecuadas. Después de nuestra conversación el viernes, no pude dejar de pensar en tu historia, en Mariana, en Mateo. Solicité los registros de Mariana en la empresa y leí sobre su increíble trabajo. También encontré una carta que ella escribió antes de tomar su licencia médica. Rafael se tensó ligeramente, como si no supiera qué esperar. Mariana nunca me contó sobre esa carta, admitió. Ella siempre fue muy orgullosa, no le gustaba pedir ayuda. La carta era hermosa y humilde, continuó Valeria, y me hizo reflexionar sobre muchas cosas. He construido Innovatec, enfocándome casi exclusivamente en resultados, en crecimiento, en números. Pero olvidé que detrás de cada empleado hay historias, familias, vidas completas. Tu historia me recordó eso. Rafael escuchaba atentamente, sin interrumpir. Vine aquí porque quiero hacer algo, dijo Valeria con determinación. Quiero ayudar, no por lástima, sino porque creo que es lo correcto. Mariana contribuyó significativamente a mi empresa y su legado merece ser honrado. Señora Mendoza, no necesita, comenzó a decir Rafael, pero Valeria levantó su mano suavemente. Déjame terminar, por favor. He pensado en esto cuidadosamente. Quiero establecer una beca educativa para Mateo que cubra todos sus gastos escolares hasta que termine la universidad. También quiero ofrecerte una posición diferente en Innovatec, una que te permita usar tus habilidades previas mientras mantienes la flexibilidad que necesitas como padre. No tienes que aceptar ahora, pero quiero que lo consideres. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rafael. Durante 3 años había cargado solo con el peso de mantener a su hijo, de ser fuerte, de nunca mostrar debilidad. Esta oferta inesperada lo abrumó. No sé qué decir, susurró Rafael. ¿Por qué haría esto por nosotros? Porque tu historia me cambió, Rafael. Me mostró que el verdadero éxito no se mide solo en balances financieros, sino en el impacto que tenemos en las vidas de las personas. Y porque Mariana merece que su sacrificio y su legado sean reconocidos. En ese momento, la puerta del departamento se abrió y entró un niño de 7 años con uniforme escolar. Tenía los mismos ojos claros de su padre y una sonrisa que iluminaba la habitación. Se detuvo al ver a una extraña en su sala. «Papá, ¿quién es la señora?», preguntó Mateo con curiosidad infantil. Rafael se limpió rápidamente las lágrimas y sonrió a su hijo. «Mateo, ella es la señora Valeria Mendoza. Trabajó con tu mamá hace mucho tiempo». Los ojos de Mateo se iluminaron. «¿Conociste a mi mamá? ¿Cómo era en el trabajo? Papá me cuenta historias, pero me gustaría saber más». Valeria sintió su corazón expandirse. Se arrodilló para quedar a la altura del niño. «Tu mamá era extraordinaria, Mateo. Era inteligente, amable y todos la admiraban. Debes estar muy orgulloso de ella». Mateo asintió con entusiasmo. «Lo estoy. Papá dice que ella era la mejor ingeniera del mundo». «Tu papá tiene razón», confirmó Valeria, sonriendo genuinamente por primera vez en mucho tiempo. 3 meses habían pasado desde aquella tarde en el departamento de Rafael.
La Ciudad de México había experimentado el cambio de estación, y ahora, a finales de primavera, el clima era más cálido y las jacarandas florecían en las avenidas, pintando la ciudad de morado. En las oficinas de Innovatec los cambios eran evidentes. Rafael ahora trabajaba en el departamento de operaciones, coordinando el mantenimiento de las instalaciones de la empresa, pero con responsabilidades de gestión que le permitían usar su experiencia previa en consultoría. Su horario era flexible, lo que significaba que podía llevar a Mateo a la escuela cada mañana y recogerlo cada tarde. Pero los cambios más significativos no eran solo profesionales. Valeria había iniciado el programa Legado Mariana Contreras, una iniciativa que ofrecía becas educativas completas a los hijos de empleados que enfrentaban dificultades económicas. Mateo había sido el primer beneficiario, y ya había otros 5 niños inscritos en el programa. Esa tarde, Valeria había organizado un pequeño evento en la terraza del edificio corporativo para celebrar la expansión del programa. Empleados de diferentes departamentos se habían reunido y había un ambiente de camaradería poco común en el entorno corporativo. Rafael estaba junto a Mateo, quien llevaba puesta una nueva mochila escolar repleta de útiles y libros nuevos. El niño charlaba animadamente con otros hijos de empleados, completamente ajeno al significado profundo de lo que estaba experimentando. Valeria observaba la escena desde una esquina de la terraza, con una copa de agua mineral en la mano. Lucía, su asistente, se acercó con una sonrisa. «Señora Mendoza, nunca la había visto tan relajada», comentó Lucía. «Este programa realmente significa mucho para usted, ¿verdad?» «Más de lo que imaginaba», admitió Valeria. «Durante años pensé que mi propósito era construir una empresa exitosa, y lo logré, pero me sentía vacía. Este programa, ayudar a estas familias, me ha dado algo que el éxito financiero nunca pudo darme: significado real». Lucía asintió comprensivamente y se alejó para atender otros detalles del evento. Rafael notó a Valeria sola y se acercó, dejando a Mateo jugando con los otros niños. «Señora Mendoza, quería agradecerle nuevamente», dijo Rafael. «No solo por Mateo y por mí, sino por todas estas familias. Lo que está haciendo es extraordinario». «Rafael, ya te he dicho que me llames Valeria», respondió ella con una sonrisa. «Y no tienes que seguir agradeciéndome. Esto no es caridad, es justicia. Es reconocer el valor de las personas más allá de sus títulos o posiciones. Aún así, has cambiado nuestras vidas», insistió Rafael. «Mateo está prosperando en la escuela. Sus maestros dicen que es uno de los estudiantes más entusiastas de su clase. Y yo siento que finalmente estoy construyendo el futuro que Mariana hubiera querido para nuestra familia». Valeria sintió una calidez en el pecho. La relación con Rafael había evolucionado naturalmente de empleada a empleado a algo parecido a una amistad. Habían compartido cafés, conversaciones sobre sus vidas, y Valeria había llegado a conocer a Mateo bastante bien. El niño era brillante, curioso, y tenía una resiliencia que le recordaba a su padre. «Rafael, hay algo que he estado pensando», dijo Valeria después de un momento, «y quiero tu opinión honesta». «Claro, dime». «Estoy considerando expandir el programa Legado Mariana Contreras más allá de Innovatec. Quiero crear una fundación que ayude a padres y madres solteros en todo México, proporcionando no solo becas educativas, sino también apoyo con cuidado infantil, capacitación profesional y recursos de salud mental. Sería un proyecto enorme y necesitaría a alguien que realmente entienda las necesidades de estas familias para ayudarme a dirigirlo». Rafael la miró con curiosidad y un poco de sorpresa. «Suena como un proyecto increíble. ¿Y a quién tienes en mente para dirigirlo?» Valeria lo miró directamente a los ojos. «A ti, Rafael. Quiero que seas el director de la fundación». Rafael se quedó sin palabras. Su boca se abrió ligeramente, pero no salieron palabras.
Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. Valeria, yo no tengo experiencia dirigiendo una fundación. Soy un técnico de mantenimiento, un ex consultor. No estoy calificado para algo así. Estás más calificado que nadie, insistió Valeria. Has vivido exactamente lo que esta fundación busca combatir. Conoces las luchas, los miedos, las necesidades. Tienes empatía, inteligencia y una ética de trabajo inquebrantable. Puedo contratar a expertos en finanzas y administración, pero necesito a alguien con corazón para liderar esto. Y ese eres tú. Rafael sintió que las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. Durante 3 años se había sentido pequeño, disminuido por las circunstancias. Había aceptado trabajos que estaban por debajo de sus capacidades porque era lo que necesitaba hacer por Mateo. Ahora, esta mujer extraordinaria le estaba ofreciendo no solo un trabajo, sino una oportunidad de darle sentido a su dolor, de transformar su experiencia en algo que ayudara a otros. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Es una responsabilidad enorme. Tómate el tiempo que necesites, respondió Valeria. Pero quiero que sepas que creo en ti, Rafael, completamente. En ese momento, Mateo corrió hacia ellos, con las mejillas sonrojadas por la emoción del juego. Papá, papá, ¿puedo invitar a mis nuevos amigos a nuestra casa este fin de semana?, preguntó con entusiasmo. Rafael miró a su hijo, a ese niño que había enfrentado una pérdida devastadora, pero que ahora sonreía con tanta alegría y sintió que algo se asentaba en su interior. «Claro que sí, campeón», respondió Rafael, revolviéndole el cabello cariñosamente. Mateo volvió corriendo con los otros niños y Rafael se volvió hacia Valeria. «Acepto», dijo con voz firme. «Acepto dirigir la fundación. Si realmente crees que puedo hacerlo, entonces lo intentaré. Por Mariana, por Mateo, por todas las familias que están pasando por lo que nosotros pasamos». Valeria sonrió, y fue una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro, suavizando las líneas de tensión que usualmente lo marcaban. «No tengo ninguna duda de que serás extraordinario», dijo, y extendió su mano. Rafael la tomó, y en ese apretón de manos había algo más que un acuerdo profesional. Había respeto mutuo, gratitud compartida y el nacimiento de una amistad que había cambiado a ambos de maneras profundas. El sol comenzaba a descender sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Desde la terraza del edificio, la vista de la metrópolis era impresionante. Millones de personas, cada una con su propia historia, sus propias luchas, sus propios sueños. Valeria observaba la ciudad con una nueva perspectiva. Ya no veía solo oportunidades de negocio o mercados por conquistar. Veía personas, familias, vidas que podían ser tocadas positivamente. Su encuentro con Rafael le había enseñado que el verdadero liderazgo no consistía solo en construir empresas exitosas, sino en usar ese éxito para crear un impacto real y duradero en la vida de las personas. Rafael, por su parte, sentía que finalmente estaba honrando la memoria de Mariana de la manera correcta. No solo sobreviviendo, no solo criando a Mateo lo mejor que podía, sino transformando su dolor en propósito, su pérdida en legado. Esa noche, después del evento, Rafael llevó a Mateo de regreso a su departamento. Mientras el niño se preparaba para dormir, Rafael se sentó en el borde de su cama. «Hijo, hoy fue un día muy especial», dijo Rafael suavemente. «Lo fue, papá. Me divertí mucho», respondió Mateo, abrazando su oso de peluche favorito. «Quiero contarte algo importante. ¿Recuerdas a la señora Valeria? Sí, es muy amable. Me regaló esos libros de ciencia que me gustan. Bueno, la señora Valeria me ofreció un trabajo nuevo, uno muy importante. Voy a ayudar a dirigir una fundación que ayudará a otras familias como la nuestra, familias que han perdido a alguien especial y necesitan apoyo».
Mateo procesó la información con la seriedad de un niño mucho mayor. Como cuando mamá se fue al cielo y tuviste que hacer todo solo. Exactamente como eso, campeón. Entonces debes hacerlo, papá, dijo Mateo con convicción. Mamá siempre ayudaba a las personas. Ella estaría feliz de que tú también lo hagas. Rafael sintió que su corazón se llenaba de orgullo y amor por ese niño sabio que había madurado demasiado rápido, pero que conservaba una bondad y una comprensión extraordinarias. Tienes razón, hijo. Tu mamá estaría muy orgullosa. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Rafael se sentó en la pequeña sala de su departamento. Sacó un viejo álbum de fotos y lo abrió. Allí estaba Mariana, sonriendo en su graduación de ingeniería, riendo en su boda, sosteniendo a Mateo recién nacido con una expresión de amor puro en su rostro. «Lo logramos, amor», susurró Rafael a la fotografía. «No fue como lo planeamos, y hubo momentos en los que pensé que no podría seguir adelante, pero lo hicimos. Mateo está creciendo fuerte y feliz, y ahora tengo la oportunidad de ayudar a otros, de asegurarme de que ninguna familia tenga que enfrentar sola lo que nosotros enfrentamos. Espero que estés orgullosa». Por primera vez en 3 años, Rafael sintió que no solo estaba sobreviviendo, estaba realmente viviendo nuevamente, con propósito, con esperanza, con la certeza de que incluso de las pérdidas más devastadoras pueden surgir nuevos comienzos. En su oficina, Valeria también reflexionaba sobre los acontecimientos del día. Había tomado una fotografía del evento. Rafael y Mateo sonriendo junto a las otras familias beneficiarias del programa. La colocó en su escritorio justo al lado de los trofeos empresariales y reconocimientos que había acumulado a lo largo de los años. Esa fotografía representaba algo que ningún premio empresarial podía igualar. El recordatorio de que el verdadero éxito se medía en vidas transformadas, en esperanza restaurada, en comunidades fortalecidas. El logo de Innovatec en la caja de herramientas de Rafael había sido una simple calcomanía, un vestigio del pasado, pero había desencadenado una serie de eventos que habían cambiado vidas, incluyendo la de Valeria misma. A veces, pensó Valeria mientras observaba las luces de la ciudad, los encuentros más inesperados conducen a los cambios más profundos. Y a veces, el verdadero liderazgo significa tener el coraje de cambiar no solo las organizaciones, sino también a uno mismo. La historia de Rafael, Mateo y Valeria era solo el comienzo. La Fundación Legado Mariana Contreras crecería para ayudar a cientos, eventualmente miles, de familias en todo México, pero en su corazón siempre sería la historia de cómo una simple pregunta sobre un logo en una caja de herramientas había conectado 2 vidas que se necesitaban mutuamente para sanar, crecer y encontrar un propósito más grande. Y en algún lugar, Valeria estaba segura, Mariana Contreras sonreía, sabiendo que su legado vivirá no solo en los proyectos de ingeniería que había completado, sino en las vidas de las personas que su historia había inspirado a ayudar.